versículo 25, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo el Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, primeramente, por permitir de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual nada puedo hacer, Señor, para predicar tu palabra. Que tu Espíritu Santo se encargue de llevar tu palabra con esa unción, con ese fuego, con ese poder, Señor, liberador, con esa unción. Señor, glorifícate, porque tuya es la gloria, exhorta, consuela, edifica. Oh, tu gracia sea sobre mí, Señor, tu gracia, tu unción, tu fuego. Obra como es tu voluntad, Señor, a través de este mensaje, libertando, liberando las almas. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo y amiga, aquí vemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 25, que dice la palabra, que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la resurrección y la vida, pero hoy en día existen muchas ideas sobre la vida de Jesucristo, sobre lo que dijo e hizo. Ahora se habla mucho sobre su pasión, pero ¿cuál es la verdadera de su pasión? Hace más de 2000 años que vino y ha impactado tanto al mundo que hasta hoy la gente no deja de hablar de él, de su persona, de su poder, de su pasión. Sin embargo, el mundo sigue llenándose de destrucción, violencia, maldad, ambición, inmortalidad, inmoralidad. Mucha gente ha perdido la esperanza y la fuerza para seguir adelante. Amigo, Jesucristo, como dice aquí la palabra, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Jesús se refería a este versículo bíblico diciendo que Él es el camino, dijo, yo soy la resurrección y la vida, estaba hablando, amigo, de la resurrección de los muertos espirituales. Porque miren, nosotros vamos a la Biblia y aquí en Ezequiel capítulo 33, la palabra de Dios dice que Dios le habló al Espíritu y le dice, Espíritu, ven, sopla de los cuatro ángulos de la tierra sobre este valle de huesos secos extenso, de tal manera. Estaba refiriéndose al pueblo de Israel espiritual, que estaba muerto espiritualmente. A eso se estaba refiriendo. Pero también se refería al día de hoy a este pueblo que están muertos también espiritualmente, no físicamente. Y aquí cuando dice la palabra, dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío del camino y que viva. Volveo de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. El Señor quiere que el hombre vuelva a Él. Dios ama a la humanidad. Dios ama a los hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, caballeros de esta nación del Perú, de acá hasta el lugar de Chimbote, de aquí de toda esta costa, sierra, selva, de este continente sudamericano, del continente europeo y de los continentes que son, y hable el idioma que hable, Dios ama al ser humano y no quiere que el hombre viva así, sino el hombre quiere que reaccione a través del mensaje de su palabra y se acerque a Él. Amigo, acá cuando Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, cuando dice que Él es la resurrección y la vida, se está refiriendo que Él da vida al que está muerto, porque la palabra enseña que Cristo resucitó a Lázaro de 4 días de estar muerto. Pero esa habla de una muerte física. Pero aquí la palabra se refiere a la muerte espiritual, que el hombre vive inmerso en el pecado,
Dice la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Mire, escuche bien, el alma que pecare, esa morirá. Habla de esa muerte espiritual. Cuando el hombre o mujer practica diferentes clases de pecado, viene la muerte espiritual. Y la muerte espiritual no solamente está en el mundo de pecado, sino también está dentro de las congregaciones evangélicas. Porque la palabra de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Mire, vamos a un versículo. La Biblia dice que el padre de mentira se llama Diablo y Satanás. El padre de mentira. Y todo evangélico, hombre o mujer, se llame como se llame, miente, es un mentiroso, está muerto espiritualmente. Es un muerto espiritual que va con Biblia a la casa de Dios, donde está el Dios de resurrección y el que está vivo, pero él está muerto espiritual. Por eso usted puede ver, amigos, cristianos llamados evangélicos, hombres y mujeres, en decisiones, en pleitos, en contiendas, en muchas cosas, como practica el pecado porque están muertos espirituales. Y esa muerte espiritual se ve por el fruto, por la vivencia, por el comportamiento, por la actitud que el ser humano toma. Esa es la muerte espiritual. Por eso Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo, conocedor de la palabra, estudioso de la palabra, superaba en el estudio a su maestro Gamaliel, pero estaba muerto espiritual. ¿Cómo usted se da cuenta? En la palabra, mire, ¿sabe cómo? Mire, la palabra de Dios dice algo. ¿Qué cosa dice? El que no ama a su prójimo, dice, es un homicida. ¿Qué cosa es? Un asesino. Y eso habla de una muerte espiritual. Espiritual. ¿Por qué muerte espiritual? Porque no está el espíritu de resurrección, que es el espíritu de Dios en el corazón del hombre. A eso se refiere muerte espiritual. Y el hombre está muerto, ¿por qué? Porque no tiene a Dios en su corazón. Porque dice que Dios dijo, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué está diciendo? Que Él es la vida. Que Él es la vida. Cristo es la vida. Cristo es resurrección. Y el que cree en Él. Por eso es que el hombre, cuando está muerto espiritualmente, dice la Biblia, que Dios dijo, yo quitaré ese corazón de piedra que el hombre tiene y pondré un corazón de carne. Mire, nosotros conocemos cuando toda persona, hombre o mujer, le llega la muerte física, entonces ¿qué hacen? Al hombre tienen que velarlo. La tradición, ¿no? Lo velan y después le llevan en un féretro y lo llevan a enterrar a un nicho o a un cementerio. Pero ese hombre cuando muere, todo su cuerpo queda inerte, queda muerto. Y cuando Dios dice, quitaré este corazón de piedra y pondré un corazón de carne, ahí usted para que se dé cuenta está hablando que la piedra no tiene vida. La piedra es algo inerte, la piedra está muerto, la piedra es algo que está en estado vegetal. Y así vive el hombre en esa muerte vegetal, en esa muerte espiritual, en esa muerte. Por eso la palabra de Dios dice que Dios dijo, quitaré este corazón de piedra que el hombre tiene y pondré un corazón de carne. Cuando dice la palabra, pondrá un corazón de carne, entonces vendrá a morar a tu corazón el espíritu de resurrección y vida, que es Jesucristo, y entonces el hombre vivirá. Y entonces el hombre palpará, entenderá, se dará cuenta de los tiempos, de los sazones que se está viviendo hoy en día, que la venida de Cristo está cerca. Pero el hombre cuando está muerto espiritual no puede darse cuenta los tiempos, las sazones que se está viviendo hoy en día, que Cristo está por venir a recoger su iglesia. Los juicios que vienen aquí, allá, terremoto aquí, terremoto allá, ciclón aquí, terremoto allá, y muchas cosas se está viendo. Porque la venida de Cristo está cerca. Pero el hombre que está muerto no entiende, no se da cuenta. A ver, sácale sangre a un muerto, no lo vas a sacar. Porque la sangre se ha congelado dentro de él. Y todo su cuerpo está congelado. Al muerto no lo vas a poder sacar sangre. Y así es como al hombre que está muerto espiritualmente,
muerto espiritualmente, ¿cómo va a dar algo que no tiene? No puede respirar porque está muerto. Hablamos de lo físico, pero si vamos a lo espiritual, el ser humano que está muerto espiritualmente, su corazón está como piedra, y como su corazón está como piedra, ¿qué sentimientos de amor y cariño va a demostrar, va a enseñar, va a repartir si no tiene? Es que no va a dar algo que no tiene. ¿Y que de qué amor va a dar si su corazón está muerto? El amor, el hombre da cuando tiene amor. ¿Y cuándo el hombre va a tener amor? Cuando tiene a Jesucristo en su corazón. Porque dice la palabra que Dios es un Dios de amor. Dice la Biblia que Él es la vid verdadera y nosotros somos el pámpano. Cuando Él se refiere a la vid verdadera, está hablando del árbol. La vid verdadera es un árbol. Y cuando dice vid, está hablando de esa planta de uva. Y cuando dice nosotros somos el pámpano, habla del fruto de la uva, que somos nosotros. Mire, podemos ver el árbol o la planta o cualquier planta frutal, para que esa planta permanezca verde, dé fruto, él está al lado de una fuente de agua. O constantemente el agua pasa por ahí y esa planta se mantiene verde. Y da frutos, bota flores, ¿no? Esa es la planta natural. Pero cuando Dios dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos el pámpano, se está refiriendo que Él es la planta, la raíz principal. Y cuando nosotros nos mantenemos ahí, vamos a dar fruto. ¿Qué fruto? De arrepentimiento, de santidad, de pureza, de amor. ¿Ah? Eso es lo que Dios nos enseña y eso es lo que vamos a dar. Pero el ser humano que no está pegado, que está muerto espiritualmente, ¿está pegado a qué? Al árbol muerto. ¿Y cuál es? El árbol muerto, ¿qué produce? Hojas secas, árbol seco, viene la polilla, vienen las hormigas y se lo acaban de comer. ¿Ah? ¿Y el hombre qué cosa produce? Como el árbol seco, nada. ¿Y el hombre a qué está ligado? ¿A qué está pegado? Al árbol seco. ¿Y cuál es el árbol seco espiritualmente? El rock, la salsa, la cumbia, la chicha, los placeres, la fornicación, el adulterio, el dinero, el avarismo, el egoísmo, la envidia. Esos son frutos que el hombre da. ¿Por qué? Porque está pegado a un árbol seco, muerto, que es el pecado, que es el mundo. Y no va a poder dar un buen fruto. Por eso la palabra de Dios dice que David decía: Señor, ayúdame a permanecer como árbol verde, como hoja de olivo, que hablaba de lo verde, de lo reverdecer. Por eso en el Salmo, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino dice que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no se seca, y dice que sus hojas no se caen. Ahí es una comparación de la planta con el ser humano. Y así hoy en día la humanidad vive muertos. Congresistas de diferentes grupos políticos muertos espiritualmente. Ministros de una nación, de diferentes naciones, muertos espiritualmente. Un presidente de una nación muerto espiritualmente. Presidentes regionales muertos. Alcaldes muertos. Regidores muertos espiritualmente. Jueces, fiscales, abogados, ingenieros, vocales, fiscales muertos espiritualmente. Policías del ejército, la fuerza aérea, la marina, el rango, el cargo que tiene, muertos espiritualmente. Abogados, ingenieros, doctores, profesores, de la profesión que sea y el rango que tenga, muertos espiritualmente. ¿Sabe cómo ve? Sus frutos, su vivencia. ¿Y qué fruto dan? Usted puede ver a un ministro, a un congresista, a un juez, a un fiscal, a un ministro, a un abogado, un ingeniero, un profesor, un doctor,
de la profesión que usted sea, písale el callo y vas a ver cómo le sale el mal carácter, cómo le sale el mal vocabulario, cómo le sale la palabra necia, cómo le sale la palabra groseras, cómo le sale la agresividad, cómo le sale ese impulso de la carne, el mal carácter, le sale la envidia, el odio. ¿Sabe por qué? ¿Eso qué cosa es? Son frutos que sale de él. Es como el árbol que está seco, ¿qué sale de él? Salen langostas, sale polilla, salen gusanos que comen el árbol seco. ¿Y qué hacen? Lo cortan, le echan fuego. Así es como la polilla que sale del árbol seco. De esos animales que comen el árbol que está seco, así sale eso del hombre, de la mujer. Sale eso. ¿Y qué es? Los frutos. Por eso que el rango y el cargo que el hombre tenga en esta tierra o profesión, si no tiene a Jesucristo, no tiene nada. Porque Cristo dijo algo. Sin mí nada podréis hacer, dijo Jesús. El hombre puede acumular dinero por millones y por millones. Y puede tener 4 o 5 casas, carros, puede alquilar todo lo que Dios quiera darlo en abundancia. Pero está muerto espiritualmente. El hombre más tiene y es como el perro del hortelano que come, no deja comer y es egoísta y envidioso. ¿Eso qué es? La polilla que sale del árbol seco. Es que no está pegado a la vida verdadera. No está pegado a Dios para que pueda dar fruto digno de arrepentimiento. No ama a su prójimo, odia a su prójimo, odia a su enemigo. Cristo dijo, ama a tu enemigo. Si te dan una mejilla, voltea y dale la otra. Ora por los que te persiguen. Ora por los que te odian. Y por eso usted puede ver cómo dan frutos. Frutos de muerte espiritual. En la casa, en los hogares, que es la base principal de la sociedad, los matrimonios. Ese matrimonio desquebrajado. Ese matrimonio destruido. Ese matrimonio arruinado. ¿Y cómo puede darse cuenta? El hijo rebelde contra el padre. Los hijos se rebelan contra la madre y se vuelven rebeldes. ¿Por qué? Porque los hijos que están en la adolescencia, porque el padre y la madre no le conceden sus deseos que ellos quieren y se rebelan. Muerte espiritual. ¿Y qué puede decir el padre si están bien muerto? ¿Qué ejemplo le da? Si en su casa solamente madre para aquí, madre para allá, condimentos, pimienta, comino, hombres y mujeres. ¿Qué atmósfera se mueve en ese hogar? Películas satánicas, películas de violencia, películas de erotismo, novelas, series. Y esos niños crecen en esa atmósfera, ese adolescente, ese joven. Y entonces ese hogar se convierte casi como un ring de box. Se convierte como una guerra ahí. Y entonces, ¿qué fruto dan? Por eso usted ve qué frutos, el fruto que dan. Por eso usted puede ver. De ese hogar, de esa familia mal formada, de ese matrimonio destruido, de ese hogar que aparenta ante la humanidad ser felices, de ahí salen ingenieros, abogados, doctores, profesores, ministros, congresistas, presidentes de una nación, de hogares destruidos, sin Jesucristo, sin Dios, sin acercarse a la palabra. Y entonces, cuando ellos mañana más tarde llegan a ser una autoridad, llegan a tener un poder, como no tenía el temor de Dios, no han conocido de Dios, no han nacido bajo la cobertura de Dios, y entonces mañana más tarde son males elementos. Por eso usted encuentra un sinnúmero de hombres que muchas veces no tienen a veces suficiente dinero que ganan. Y cuando la policía sale a hacer una redada, a los que encuentran sin documentos, ¿qué hacen? Le ponen armas, le siembran droga y le mandan a la cárcel. Usted puede ver ahí la insensibilidad de una autoridad que no le importa hacer daño y destruir a otros con tal que ellos se la libren. Pero ¿cómo comenzó? De ese hogar, de esa familia. ¿Por qué? Porque son árboles secos, son almas secas, hombres secos que tienen el corazón de piedra, que no les importa el dolor de nadie, no les importa la tristeza de otros. Mire, el corazón de piedra es la muerte espiritual. ¿Cuántos hombres no le importa comerse la torta y se encaprichan y como están endemoniados, poseídos por el diablo, porque están muertos espirituales como el diablo que está muerto? ¿Qué hace el hombre?
se enamora de una mujer a pesar que tiene 4 o 5 hijos. Y no es enamor, eso no es enamorarse. Eso de ahí deseo de la carne, el sexo. Quiere fornicar, quiere adulterar. Y no le interesa que esos hijos lo deje regado, destruye un hogar. No le interesa porque su corazón está como piedra. No le interesa a ese hombre destruir ese hogar, destruir a esa familia, porque está endemoniado. Está poseído por la muerte espiritual, que es el mismo diablo y todos sus demonios. No le interesa. No le interesa estar con una mujer, otra mujer, aquí, allá. No le interesa. Él quiere satisfacer su carne y punto. Porque está muerto espiritualmente. A ese hombre que viola a un niño, a una niña, no le interesa. Su corazón está de piedra. Es lo que quiere satisfacer su deseo carnal y punto. Y no le interesa. No le importa. Así está viviendo la sociedad hoy en día. Por la muerte espiritual. Y al hombre no le interesa violar a su propio hijo, a su propia hija, al sobrino, al tío. El cuñado no le interesa meterse con la cuñada. El suegro que está ahí a que las muelas se le cae, enamorado de la nuera. Ahí está el viejito que la justa camina y está de viejo verde, queriendo enamorar jovencitas. Y creídazo que las jóvenes se enamoran de él, porque lo ven con plata. Claro, como cobra su jubilación, cobra ahí. Él piensa que están por ella, no sabe que le hacen por la plata. Eso demuestra la muerte espiritual. Así vive el mundo. Y otros que viven muertos espiritualmente, que son los homosexuales. Como están muertos espiritualmente, hay que estar tan endemoniado y hay que estar tan muerto espiritualmente que un hombre diga que es mujer. Mira, te paras ante un espejo y te ves todo lo que Dios te ha puesto. ¿Qué Dios? ¿Acaso Dios es hombre? Dios no es hombre, Dios es Dios. Y en Dios existe la perfección. Y en Dios no existe errores como el ser humano, como nosotros como humanos. Fallamos, cometemos errores. A veces hablamos una cosa por otra, cometemos fallas, errores. Pero Dios no es así. Dios es perfecto. Y sin embargo, el hombre, ¿qué hace? Dice que quiere casarse con otro hombre. Dice que el hombre nació mujer y ahora está en cuerpo de hombre. Pero amigo, ¿cómo es el hombre que está endemoniado? Tiene un corazón de piedra. Mírate el espejo. Mira esos órganos genitales que Dios te ha puesto de varón. Y así hay mujeres que dicen que han nacido hombres dentro de un cuerpo de una mujer. Mírate al espejo. Por la derecha, por la izquierda, por delante, por donde te veas. Eres mujer, naciste mujer, morirás mujer. Así tú digas que eres lesbiana, marimacha, digas que eres hombre, te vas a morir y mujer vas a morir. Porque tus genes que tienes de mujer. Y si tú no quieres creer, no creas. Y si tú crees que la autoridad humana, terrenal, tiene el poder, haz lo que tú quieras. Haz como tú crees conveniente. Pero tú te vas a morir, te vas a ir al infierno, porque te estás rebelando contra Dios y contra su palabra. ¿Por qué eso? ¿Por qué sucede estas cosas? Eso habla de la muerte espiritual. Por eso Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué está diciendo? El que cree en Él. ¿Quién cree en Él? El que crea su palabra, al que cree su mandamiento. Mira, tú encuentras en la palabra, Dios no manda a nadie al infierno. El hombre se va al infierno por su orgullo y por su soberbia, por su terquedad, por su necedad y por contradecir la palabra. El hombre mismo se manda al infierno. El hombre mismo se pone una soga al cuello y se ahorca así como Judas se ahorcó. El hombre se mata así como Saúl. Puso la espada y se estiró encima y se mató. Así es el hombre que se rebela contra la palabra y desprecia la palabra y toma en poco la palabra de Dios y le sorprende la muerte y se va al infierno. No porque Dios lo quiso mandarlo, sino él mismo se fue al infierno
Por eso al escuchar este mensaje, Dios te está hablando y te está llamando a la reflexión, que tú reacciones, que tú recapacites, que salgas de la muerte espiritual. Y Dios te dice a través de la palabra que Él tiene poder para quitar ese corazón de piedra que tienes y te ponga un corazón de carne, te saque de la muerte espiritual y te dé vida para que tú aprendas a ser sensible, aprendas a amar, aprendas a respetar, aprendas a valorar a tus padres que están ancianos. Aprendas a valorar a tus hijos, que esos niños también tienen sentimientos. Aprendas a valorar a esa mujer, aprendas a valorar a ese hombre. Y eso lo hace Dios cuando te pone un corazón de carne. Y cuando te pone ese corazón de carne, tu corazón se vuelve sensible. Tú aprendes a amar, aprendes a valorar. Por eso cuando nosotros nos convertimos al camino de Dios, llegamos al camino muertos también espiritualmente, como está usted, lleno de odio, de resentimiento, de amargura. Y mirando muchas veces al cónyuge, hombre o mujer, mirándolo con odio y con desprecio. Y cuando vienes al camino de Dios, Dios te vuelve el amor, te hace renacer el amor a esa mujer, a ese hombre. Y no lo miras a ese hombre si está gordo, flaco, está con pategallo. Nada, tú lo amas. Así tengas 4, 5, 6 hijos, lo sigues amando con esa misma pasión, con esa misma atracción, con ese mismo deseo que cuando tú te enamoraste por primera vez. Y así tengas 4, 5 hijos, tengas cuántos hijos, ese amor renace porque eso lo hace Dios. Y eso sucede en hombres y sucede en mujeres. Cuando te conviertes, como se convirtió el apóstol Pablo. Por eso Dios le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del espíritu para que puedas entrar al reino de los cielos. ¿Qué estaba diciendo? Que tenía que entregarse a Dios para que Dios le dé vida y él pueda amar. Él puede amar a las almas, Él puede amarse a sí mismo y así a través de la palabra, la vivencia en Cristo, poder en la sangre de Jesús, Él pueda entender qué cosa es salir de la muerte y venir a la vida. Por eso cuando uno viene al camino de Dios, Señor, reprenda al diablo, poder en la sangre de Jesús. Mira, amigo, cuando el hombre se convierte y Dios te hace nacer, tú no lo miras así. Mira, cuando uno se enamora joven, de una mujer, esa mujer tiene un cuerpo como la botella de Coca-Cola esa de Sol, con curvas. Cuando tú eres joven, porque el joven mira eso, mira la cara, mira el cuerpo, ¿no? Eso es en el mundo, en el camino de Dios es diferente. Pero ya el proceso que tú tienes hijos, ya tu esposa o tu esposo ya no es esa Coca-Cola de Sol, sino se vuelve una gaseosa de esa de 3 litros, así ya sin curvas. Pero las curvas no te interesa porque tienes a Dios, te ha puesto un corazón de carne y tú lo amas. Tú lo amas porque el cuerpo y la cara no lo hace al hombre y no lo hace a la mujer. Eso es cuando tienes la sensibilidad de Dios, tienes el corazón de carne que Dios ha puesto. Por eso es importante amar a Dios y dejarse que Dios nos ame más y nos llene más de su amor. Pero tu amigo que vives en el mundo, el hombre lo ve a la mujer que se engordó y no le gusta porque ya está gorda. O porque ya se deformó. Claro, se engordó porque tuvo tantos hijos tuyos. Y ese hombre se engordó porque tanta cerveza que toma. Pero lo que importa no es el cuerpo ni la cara, sino es tener a Dios en el corazón. Y eso te enseña a valorar, a amar, a apreciar. Porque eso es la vida que Dios te da. La vida viene de Dios. Por eso Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, dijo Jesucristo. Y eso es lo que Dios nos viene a enseñar. Por eso cuando el hombre se convierte al camino de Dios, la nuera aprende a amar al suegro. Durante años sabía que el suegro no lo amaba. Lo despreciaba, humillaba, hablaba peste contra él, contra ella, contra él, contra el yerno, contra la nuera. Pero cuando se convierte al camino de Dios, aprende a amar a ese hombre. Aprende a amar al suegro, a la suegra, a la cuñada, al cuñado. Aprende a amar a su vecino, a su prójimo, a su enemigo, a ese
A ese que le gusta mandar indirecta, ese hipócrita, ese falso, aprende a amarlo, ora por él. Eso es lo que nos enseña Dios. Eso es lo que enseña Dios a través de la palabra. Pero el mundo que está muerto espiritualmente no es así. Me haces, te hago. Me buscas, me encuentras. Me la pagas. Y por eso usted puede ver muerte aquí, muerte allá. ¿Y por qué? Por venganza. Se odian, se mandan indirecta. ¿Por qué? Porque hay deseo de venganza. Hay resentimiento, amargura. Hay raíz de amargura. Hay odio guardado dentro del corazón y se va acumulando. Hay resentimiento, hay envidia que carcome sus huesos. Y no lo deja dormir. Y no lo deja vivir tranquilo. Y ahí está el odio, el resentimiento, la amargura. Está el celo. El celo, la envidia está ahí metido. Eso sucede cuando el hombre está muerto espiritualmente. Eso habla de la muerte espiritual. Pero cuando Cristo llega al corazón del hombre, las cosas cambian. Las cosas son distintas. Las cosas son diferentes. Porque viene el dador de la vida. Porque Cristo dijo, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Yo voy al Padre a preparar morada para vosotros. Y hay un camino nuevo en las cuales dijo Cristo que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es Jesús el que ha venido a dar vida, vida a tu alma, vida espiritual, vida que necesita todo ser humano y hombre que vive en esta tierra. El hombre necesita la vida de Jesucristo. El hombre necesita el amor de Jesús. El hombre necesita la paz de Jesús. Por eso hoy en día usted puede ver personas que normalmente común es conocer a un hombre de 50, 60 años, renegón, amargado, cascarrabia, rabioso, por la misma edad y por las chaques de las enfermedades, hombres y mujeres de esa edad. Pero un joven de 20, de 17, de 15, de 25 años, renegó y cascarrabia, es que no tiene a Jesucristo. Él no tiene achaques, no tiene enfermedades. Tendrá problemas, sí. A veces uno se queda sorprendido que ve personas de muy temprana edad, como allá uno de 25, de 30, 35, cascarrabias terribles, terribles cascarrabias. ¿Y por qué? Porque no tienen la paz de Jesucristo en su corazón, porque están muertos espiritualmente. Y mientras estén muertos espiritualmente, tienen a la muerte, que es Satanás. Y Satanás no da paz a nadie. Satanás no hace feliz a nadie. Por eso, amigo, en esta hora, dice la palabra que Cristo está a la puerta y te llama y te dice, ven. Ven, te invito en esta hora. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana, como blanca nieve. Amigo, Cristo dice que es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y aún donde tú estás cansado, porque todo cansa, amigo. El pecado cansa. Por eso es que hay una humanidad cansada. Vive cansado y por todo se cansa. Es que el pecado te cansa. Pero en esta hora Cristo dice en su palabra, venid a mí todos los trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. Amigo, ¿crees a la palabra? ¿Crees a Jesucristo? ¿Crees a Dios? Si tú crees a Dios, ahí donde tú estás, dile, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este hermoso mensaje que tú me has hablado. Borra mi nombre del libro de la muerte y pásalo al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, transfórmame, haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.